Evangelio de Mateo capítulo 26 y el verso 20. Cuando esté listo, identifíquese con un amén. Leemos la palabra dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Ya oramos. Solo le voy a pedir que mantenga su espíritu conectado y que por favor no le hable a nadie esta noche mientras se predica la palabra del Señor. Hoy queremos, hermanos, finalizar la serie que hemos tomado acerca de los 12 apóstoles. Hemos dicho en muchas ocasiones que ellos eran hombres comunes y corrientes, con debilidades, con faltas, como cualquiera de nosotros, pero que las debilidades de ellos fueron tomadas en la gracia del Señor y Dios los perfeccionó hasta que reflejó a Jesús en cada uno de esos 12, si lo podríamos decir así, pero lamentablemente no fueron los 12. Por eso solo hablamos de 11 de ellos que fueron perfeccionados, y uno de ellos, o el último en la lista, sería Judas, el apóstol traidor. Y hemos titulado este mensaje: cuando el corazón se vuelve oscuro. Este mensaje, mis amados hermanos, es muy impactante para nosotros como creyentes, así que vale la pena que estemos atentos, esperando recibir de Dios bendición. Este apóstol Judas es el más notorio, generalmente es el más conocido, pero siempre que nos expresamos de él, siempre nos expresamos de él como el traidor. Aparece en la lista, al final de la lista de los 12 apóstoles. Y siempre que alguien recuerda a Judas, lo recordamos como el hombre traidor, como el hombre, mis amados hermanos, que traicionó al maestro. Y realmente la vida de Judas es el fracaso más grande en toda la historia que un ser humano puede tener, hermanos. Porque cometió el hecho más vil, más despreciable, más bajo. Vendió a su Señor y Maestro por unas moneditas de plata. Su historia es muy oscura, mis amados hermanos, porque nos revela las profundidades a las que el corazón humano puede caer cuando entra en un descuido. Así que nosotros también, al igual que Judas, podemos caer en descuidos, hermanos. Y mucha gente está en descuido. Si la gente no estuviera tan descuidada, las iglesias no estuvieran tan vacías. Pero una de las razones por las cuales las iglesias están tan vacías es porque mucha gente está cayendo, mis amados hermanos, en una oscuridad espiritual. Y al igual que Judas, permaneció 3 años junto al maestro, caminando al lado de él, pero nunca le dio a él su corazón. Entonces así hay muchas personas que pueden permanecer aparentemente en un cristianismo, en una religión o en una aparente relación con Dios, pero solamente Dios sabe si ya le dieron su corazón, hermanos. Ahora hay una gran diferencia entre Judas y los otros 11 apóstoles. Porque los otros 11 apóstoles tenían debilidades, tenían, mis amados hermanos, batallas internas, pero cada uno de ellos fue superando sus pruebas. Y es admirable ver cómo cada uno de ellos fue, mis amados, aprendiendo la humildad, aprendiendo el servicio, hasta que fueron ya listos para hacer la obra que Dios les había dado. Pero Judas, por otra parte,
perdura como una advertencia sobre el poder que tiene el pecado en el corazón que se descuida. Judas, mis amados hermanos, nos enseña en esta noche que los privilegios a los cuales él estuvo expuesto, que fue gozar de la rica enseñanza del Señor Jesús, no es suficiente para la salvación. Hay gente, hermano, que está expuesta a cada mensaje. Hay gente que grita cuando le escuchan predicar a uno. Hay otros que no gritan. Pero muchos de ellos, el mensaje no hace nada en sus corazones. Por eso Judas está aquí para decirnos: no seas común, no seas frío en tu vida espiritual. Vigílate que si de verdad eres un cristiano, porque Judas nunca fue transformado, hermanos. Ahora, él era un hombre común como los demás. No tenía credenciales que lo pusieran en un rango de ser superior a los otros 11. Tampoco él tenía, mis amados hermanos, alguna característica que lo destacara sobre el grupo. Él empezó exactamente como todos los demás discípulos. Empezó siguiendo a Jesús y renunciando a muchas cosas, pero nunca se pudo apoderar de la salvación a través de la fe. A su nombre. Mientras los otros discípulos crecían como hijos de Dios y eran transformados a la semejanza de Cristo, Judas iba en retroceso. Mientras unos crecían para ser más parecidos a Cristo, él cada vez se convertía más en un hijo del diablo, en un hijo del infierno. Amados, no debemos de defender a Judas. Tampoco debemos de sentir lástima. Vamos a aprender en el transcurso de este mensaje. Él, mis amados hermanos, no es digno de lástima. El Señor no le tuvo a él piedad ni lástima. Lo llamó diablo, lo llamó Satanás, porque fue un hombre que abiertamente decidió rendir su voluntad y su corazón hacia Satanás, el diablo. A su nombre. Así que la vida de Judas nos recuerda, mis amados hermanos, que lograr los beneficios de escuchar a Cristo no es suficiente. Y nos recuerda que estar asociados con Cristo no es suficiente. Tener una vida superficial no es suficiente. Necesitamos que nuestro corazón no se endurezca por el pecado. Judas nos recuerda esta noche, mis amados hermanos, cómo una persona, por más pecado que cometa, nunca tampoco va a lograr frustrar los planes del Señor. Alguien se puede depravar como quiera depravarse. Sin embargo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan, y aún la gente que se vuelven en contra del Señor no escapan del soberano plan de Dios. A su nombre. Vamos a empezar investigando a este hombre por su nombre. Judas significa Jehová guía. Escuche qué significa Jehová guía. Haber sido una emoción grande para sus padres cuando él nació y le pusieron Judas, Jehová guía. Los padres emocionados han dicho: este niño va a ser guiado por Dios, este niño va a ser un instrumento de Dios. Pero irónicamente él no honra su nombre, porque irónicamente él se llama Jehová guía. Sin embargo, no hay un ser humano en esta tierra que haya sido guiado más horriblemente por Satanás que Judas. Aunque su nombre significa Jehová guía, fue Satanás quien guió a este hombre en cada una de sus acciones. Ahora él se llama Judas Iscariote. Es su segundo nombre y se refiere a la región donde él procedía. Era Kiriot Esrón, una aldea humilde al sur de Judá. Este hombre, mis amados hermanos, era único entre los 12, porque los 11 procedían de Galilea. Judas no era de Galilea. Judas era de Kiriot Esrón. De ahí procedía Judas. Y cuando lo vemos a él, vemos una figura solitaria. No sé si ustedes se recuerdan que los demás apóstoles, todos como que eran familias. La mayoría de ellos eran hermanos, de 2 en 2. Otros eran primos. Otros tenían un círculo asociado al trabajo, a la pesca.
Pero cuando vemos a Judas, él es un hombre solitario. Es una figura solitaria entre ellos, mis amados hermanos. Pero saben, aunque él haya sido una figura solitaria, un hombre solo, la Biblia nunca enseña que los 11 apóstoles o Cristo le hayan mostrado desprecio, lo hayan mirado con menosprecio. Tanto los 11 apóstoles como Cristo le mostraron todo su amor y toda la compasión que se le puede mostrar a un hombre, a Judas. Este hombre tenía un trasfondo desconocido, mis amados hermanos. Poco sabemos de su familia. Por eso este hombre pudo camuflarse con tanta hipocresía que aunque él era el traidor, nadie lo sabía. Nadie podía ver que él era un traidor porque nadie conocía el trasfondo de donde este hombre venía, mis amados. Y él llegó a ocupar un lugar de tanta prioridad entre el grupo que llegó a ser el tesorero. Usted se imagina, me está escuchando, a su nombre, llegó a ser el tesorero, el que administraba las finanzas, el que repartía a los pobres, el que llevaba la contabilidad en las finanzas del ministerio del Señor. Ahí la Biblia nos está diciendo que a él se le dieron grandes privilegios. Recuerde ser el tesorero del ministerio del Señor. Se le dio un gran privilegio, mis amados hermanos, pero él usó esa posición para sustraer del fondo que se recibía. Ahora, lo que sabemos de Judas es que su padre se llamaba Simón. Pero este nombre es muy común en los días de los apóstoles. Y nada más sabemos de él, mis amados hermanos. Lo único que sabemos es que él tenía una apariencia normal. ¿Me está escuchando? ¿Usted no cree, hermano, que la cara de Judas parecía esa que tenemos en la imagen? No, esa fue la última cara de que él mostró al final. Pero él tenía una apariencia normal. Él se miraba, mis amados hermanos, como cualquier persona nos podemos ver aquí hoy. Por eso hay que tener cuidado, porque nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Jehová ve el corazón. Solo el Señor sabe los pensamientos oscuros que esconde cada persona. Solo el Señor sabe los anhelos profundos y tenebrosos que abraza cada corazón. Pero usted debe de saber algo, hermano. Nosotros podemos burlar a los ojos de los hombres, pero Jehová escudriña la mente y el corazón. Y la religión verdadera no es de apariencia. La religión pura que Dios demanda de nosotros es un corazón rendido a la voluntad del Señor. A su nombre. Mis amados hermanos, este hombre tenía tanta hipocresía que nadie conocía su corazón, pero Jesús conocía el corazón de Judas de principio hasta el final. Desde el mismo momento que él lo escogió, él conocía su corazón. Ahora usted sepa, hermano, usted que está aquí, los que nos están escuchando a través de las redes, sepan, Dios conoce sus corazones. Algunos usan esta frase para decir: uy, hermano, no me condenes, solo Dios conoce mi corazón. Eso es lo trágico, que Dios sí conoce el corazón. Las personas creen que esta es una excusa, decir Dios conoce mi corazón. Hermano, es muy grave el entender que Dios conoce el corazón, que Dios conoce lo que hay realmente en el fondo de tu corazón. Ahora, el llamado de Judas no está registrado en la palabra del Señor, mis amados. No se registra que él estuvo haciendo algo que el Señor lo haya llamado, pero es obviamente que él siguió al Señor de manera voluntaria, al igual que todos. Él tuvo que haber escuchado, como los otros 11, que había, mis amados hermanos, un Mesías esperado, y él de momento dejó todo lo que estaba haciendo, todo, y empezó a seguir al Señor. Y en un momento en que aún los discípulos del Señor, fuera de los 12, empezaron a abandonarlo al Señor en San Juan 6, porque dijeron: dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos empezaron a irse. Judas decidió quedarse. Él podía irse ese día que empezó una gran cantidad de discípulos a desertarse, pero Judas dijo: yo me quedo.
Él decidió quedarse al lado de Jesús, pero no decidió darle el corazón a Jesús. Y aquí hay mucha enseñanza, hermano. Hay gente que decide quedarse al lado de Jesús. Hay gente que se escandaliza cuando usted les dice que están descuidados, que están en pecado. Porque ellos quieren aparentar que están con Jesús, pero no le han dado el corazón a Jesús. Hay personas que si usted lo señala y les dice, usted está en pecado, cayó de la gracia del Señor, se asustan. Y dicen, no, yo temo a Jesús. Yo permanezco con Jesús. Pero no le dan el corazón a Jesús realmente. Y esto es lo que pasaba con Judas. Judas tenía otras motivaciones por las cuales él no se iba del lado de Jesús. Era un hombre joven, patriota, revolucionario. Y él no cabía en su mente la idea de que los romanos subyugaran al pueblo del Señor. Así que él está esperando que el Mesías instale su reino y restaure el gobierno a Israel. Entonces él miraba en Jesús muchas razones que lo atraían a permanecer con Jesús. Pero ninguna de esas razones era la vida espiritual. ¿Me está escuchando? Digamos amén esta noche. Hay gente que puede sentirse atraída por Jesús, pero ¿cuáles son tus verdaderos motivos? ¿Será que tu verdadera motivación es la vida espiritual? Pocas personas están realmente con Jesús por su vida espiritual, pues sus vidas espirituales están por el piso, mis amados hermanos. Este hombre se sentía atraído por Jesús, pero su atracción era por ganancias deshonestas, por ambiciones, por avaricia, por codicia, pero nunca por ser un hombre espiritual. Ahora, él percibía en el poder que había en el Señor. Él miraba que el Señor tenía poder para sanar enfermos y tenía poder sobre el reino espiritual y aún sobre el reino físico. Él miraba en Jesús una gran oportunidad en que Jesús se convirtiera en el rey de Israel. Y en el momento de que Jesús se convirtiera en el rey de Israel, entonces él iba a recibir muchos beneficios. Ahora, era difícil seguir a Jesús. Seguir a Jesús no era nada fácil, pero aun cuando era difícil, Judas lo seguía. Pero no lo seguía, entienda bien, por la vida espiritual. Y por eso vuelvo a repetir, hermano, hay que investigar hoy en nuestro corazón por qué seguimos a Jesús. Ahora, la tensión entre los 12 discípulos con Judas también, muchas veces se volvía tenso el asunto. El Señor no les daba a ellos lo que ellos querían. Algunos de ellos le solicitaban al Señor, permítenos que cuando vengas en tu reino, yo esté a la derecha, yo esté a la izquierda en tu trono. Tenían ambiciones, querían gobernar, sentirse grandes. Ahora, mis amados hermanos, aunque ellos como apóstoles habían elegido a Cristo, la Biblia dice también en San Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí primero. A su nombre. Quiere decir que aunque esos 12 discípulos eligieron a Jesús antes de que ellos eligieran seguir a Jesús, Jesús lo había elegido a ellos. Y entre esos 12 Jesús había elegido a Judas y había sido escogido por Jesús, aunque nunca recibiría la redención o el perdón de sus pecados. Su papel estaba, mis amados hermanos, ya destinado desde antes del mundo para ser un traidor, profetizado en el Antiguo Testamento para ser un traidor. Y luego vamos a ver esto, mis amados hermanos, porque aquí están las profecías que hablan de Judas. En el Salmo 41:9 solamente escuche lo que dice sobre la traición de Judas. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Estas palabras son las mismas que Jesús cita en el capítulo que leímos cuando dimos inicio, mis amados hermanos. El hombre de mi paz, el que come en mi mesa, el que mete la mano en el plato, ese es el que me entrega. Ya estaba profetizado que Judas se convertiría en el traidor. En Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13,
estaba estipulado la cantidad de dinero por el cual el maestro iba a ser vendido. Solamente escuche, hermano. Dice 30 piezas de plata como precio del amado. El precio que le pusieron al amado fueron 30 monedas de plata, mis amados hermanos. Así que de principio a fin, Jesús sabía que Judas sería la persona que cumpliría con todas estas profecías, desde el inicio hasta el final. Ahora, sé que en algunos de ustedes, cuando estoy diciendo esto, habrá la pregunta y decir, entonces, ¿por qué el Señor lo juzga? Entonces, ¿por qué el Señor lo hace responsable? Si ya estaba desde antes de la fundación del mundo, si ya estaba profetizado que iba a ser un traidor, entonces ¿por qué el Señor juzga a un hombre cuando ya está profetizado en la Biblia que él iba a ser un traidor? Sé que algunos de ustedes batallan con esta pregunta, pero quiero decirles que Judas es responsable de manera personal. Él fue escogido, pero no fue obligado. Note esto y lo voy a decir con mucha calma. Ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Ningún espíritu obró posicionando a Judas para que él hiciera algo fuera de su voluntad. Aunque el espíritu maligno le posicionó, fue consciente y responsablemente de sus actos. Él tenía codicia, tenía ambición y malos deseos. Y esos fueron los únicos factores que empujaron a Judas a traicionar al Señor. No fue que el Señor lo destinó para ser un traidor o un hijo del infierno, no. Fue que como Él es soberano, Él ya conocía la elección de Judas. Y como Él conocía la elección de Judas, Él lo llamó para que Él cumpliera con esta traición fatal. Pero no fue que Él lo escogió para convertirlo en un traidor. De todas maneras, Judas se iba a perder, aunque no hubiera estado en el círculo de los 12. El Señor, como es soberano, Él lo conoce todo, pero en ninguna parte dice que el Señor lo destinó. En ninguna parte dice que el Señor lo obligó. Él es responsable de su acto, como usted también es responsable y culpable por sus acciones en la eternidad. No tendríamos a un Dios justo, no tendríamos a un Dios santo, si Él culpara a un hombre como Judas de sus actos a lo que Él mismo lo indujo. Entonces no sería un Dios bueno. Entonces no sería un Dios santo si Él mismo indujo a Judas a ser un traidor y Él mismo lo va a juzgar. No. En la Biblia queda, mis amados hermanos, de manera clara la soberanía, la libertad que el ser humano tiene, a lo que le llamamos el libre albedrío. El ser humano nunca será obligado ni por Dios ni por el diablo a hacer ninguna cosa, sea buena o sea mala. Nunca podemos ser obligados. Nosotros elegimos. ¿Me está escuchando? Usted que vive culpando al diablo, usted es el culpable, usted es el responsable, usted será responsable de sus actos. Mucha gente se irá al infierno y cuando se presenten ante el trono de Dios, no se atreven a mencionar al diablo porque ustedes serán responsables por sus elecciones. Ustedes serán responsables ante Dios por lo que ustedes elijan, mis amados hermanos. Porque vemos a Judas que él eligió darle lugar a la codicia y a la ambición. Y al igual que Judas, mis amados hermanos, también nosotros podemos ver por un lado Judas elige darle lugar al enemigo. Pero por otro lado, la soberanía de Dios, dijo el Señor, voy a juntar la elección y la abominación de Judas y mi soberana voluntad para llevar a cabo el propósito para la humanidad. A su nombre. No hay contradicciones, mis amados hermanos. Judas hizo lo malo porque eso es lo que había en su corazón. ¿Me está escuchando? La Biblia dice que somos el reflejo de nuestros pensamientos y de las acciones de nuestro corazón. Usted hace lo malo porque en su corazón hay maldad. O usted hace lo bueno porque en su corazón hay buenas cosas. Ahora el Señor, como Él conoce todas las cosas y Él tiene un plan para la eternidad, Él entonces diseñó este plan y llamó a Judas para reunirlo entre los 12 discípulos, mis amados hermanos. Pero quiero que usted preste atención a lo que yo voy a estar leyendo esta noche. En Lucas 22:22 dice,
a la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado para él. Es decir, la cruz estaba determinada para Jesús, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Note cómo Jesús responsabiliza únicamente a Judas. No dice, ay de Satanás que engañó a Judas, dice, ay de aquel hombrecito. Porque yo voy según lo que está escrito de mí, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, mis amados hermanos, aquí es donde se encuentran dos grandes verdades. La soberanía de Dios. Jesús iba a ir a cumplir lo que estaba escrito de él. Y también la responsabilidad del hombre. Son dos líneas que nos trazan la eternidad, hermano. Ay de usted que ha escuchado 500 mensajes. Ay de usted que se bautizó, que participó y que después se fue porque amó más el pecado. Ay de usted. Porque usted será responsable en la eternidad por sus acciones. A su nombre, este silencio me gusta, hermanos. Su corazón puede ser endurecido como fue el corazón de Judas. Desde una perspectiva humana, Judas tenía el mismo privilegio que los demás apóstoles, que los 11 apóstoles. Miren, mis amados hermanos, la diferencia fue que él nunca se vio atraído hacia Jesús. Él solo miró a Jesús como un medio para lograr sus fines egoístas. Nunca abrazó las enseñanzas que hablaban de la fe. Nunca tuvo amor por Cristo. Su corazón nunca cambió, mis amados hermanos. Cada vez que la luz de Cristo alumbraba en él, en vez de convertirse, se endurecía más. A su nombre. Este hombre nos muestra la tragedia de las oportunidades desperdiciadas. Ningún ser humano tuvo tantas oportunidades como Judas. Ningún otro que ha despreciado tantos privilegios como Judas. Ahora usted también goza de muchos privilegios que otros seres humanos no han tenido, hermano. Y hay de usted si desprecia estos privilegios. Pero mire por un momento los privilegios que Judas tuvo y desperdició. Él tuvo el privilegio de escuchar la parábola del mayordomo infiel que se predicaba uno de estos días, que predicó mi hermano Daryl. El mayordomo infiel que no hizo las cosas bien y su amo lo condenó a juicio. Él escuchó el mensaje de aquel hombre que no estaba vestido de bodas en Mateo 22 y que el Señor entró y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Judas escuchó, y cómo es posible que habiendo escuchado al mayordomo infiel, al hombre que no estaba vestido de boda, cómo es posible que el corazón de este hombre no haya despertado, hermano. Él escuchó la enseñanza de Jesús del peligro de tener amor al dinero en Mateo 6:19. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Judas estaba ahí escuchando. Sin embargo, por un oído escuchaba y por otro se le iba. Escuchó la predicación del Señor del gran peligro de la avaricia y del orgullo en Mateo 23. Pero como muchos de nosotros escuchan cientos de sermones, gritan y aplauden, pero no cambian. Hay que tener cuidado porque muchos van rumbo al infierno, hermanos. Aunque se escuche feo, hay que advertir hoy que la palabra del Señor viene a nosotros para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, amados. Después de haber escuchado todo esto, hermanos, el Señor afirma en San Juan 6, verso 70 y dice, yo lo elegí a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. Aquel Judas era un diablo mismo. Era un mismo Satanás personificado, hermanos. O sea, él fue un hombre que se entregó por completo a la obra de Satanás. Él lo eligió. Él voluntariamente prestó su mente, sus anhelos, sus emociones y los rindió a Satanás. Hermanos, vuelvo a repetir, no está la gente predestinada para irse al infierno para salvarse. Aquí usted elige dónde pasará la eternidad. Aquí es usted el responsable,
Porque hay una línea delgada que nadie puede violentar y es tu voluntad. Hermanos, si el Señor pudiera obligarnos, ya no obligaría a estar en ayuno aquí toda la semana. Nos obligaría a congregarnos, a ser santos, a ser generosos, a ser verdaderos hijos de Dios, pero ve que Él no nos obliga. Usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Usted puede hoy darle lugar a la carne y mañana darle lugar al espíritu. Porque sepa esto, es usted el único responsable. Con el pasar del tiempo, Judas se sintió lleno de desilusión, amados hermanos. Sus expectativas de que el inicio, que el Señor se iba a convertir en un monarca, lo iba a subir a él a un grado de autoridad, estaba cayendo. Porque el Señor no vino a cumplir las ambiciones de los seres humanos. Él les aseguró y les dijo, miren, ustedes que me han seguido, les digo algo. En el reino de los cielos, ninguno se quedará sin su recompensa. Pero les aseguró que su recompensa no era en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Los demás apóstoles empezaron a comprender esto y dijeron, es mejor que nosotros que hemos dejado casa, familia, madre, esposa por ti, es mejor que tengamos recompensa en el cielo y no en la tierra. Y los 11 lo entendieron, pero Judas dijo, no. Yo no estoy aquí por recompensa en el cielo. Yo no estoy aquí buscando recompensa en calles de oro, mar de cristal. Yo quiero aquí mi dinero. Y aquí fue donde inicia el problema verdadero, hermanos, en el corazón de este hombre, que él empezó a sentir, mis amados hermanos, lleno de desilusión, Ahora, él pensó y dijo, la mayor parte del tiempo que he seguido al Señor, he perdido dinero, he perdido mi vida. Él no está llenando mis expectativas. Y había en su corazón una mundanalidad, un amor por el mundo, un amor por el dinero que no pudo vencer. Un amor que lo llevó a él a vencerlo. Él, mis amados hermanos, ya estaba vencido por el maligno. Él ya se había rendido al maligno. Y su endurecimiento fue progresivo, mis amados. Cada referencia que hay en los evangelios nos dicen cómo este hombre se iba amargando en secreto. En San Juan 6, durante el ministerio del Señor en Galilea, Jesús, mis amados, lo identifica y le dice, ya te convertiste en un diablo. Porque él seguía al Señor sin arrepentimiento, sin cambio. Su corazón iba cada vez más duro y más duro hasta que llegó el desencanto final y la traición fatal, mis amados hermanos. Fíjense que esto aconteció cuando los discípulos fueron a Jerusalén para la Pascua. Era el último año del ministerio terrenal del Señor y aquí fue el desencanto total en el corazón de Judas. Aquí llegó el punto donde, mis amados, él transformó todo ese odio, todo ese rechazo, toda esa maldad y la balanzó sobre el Señor Jesús. Aquí se quitó la máscara. Probablemente, mis amados hermanos, él se sintió traicionado porque él no siguió al Señor por los verdaderos motivos que alguien debe servir al Señor. Y así sucede ahora mismo, hermano. Hay quienes se van de la iglesia llenos de desilusión. Hay quienes se desaniman en el camino porque están aquí por motivos equivocados. Hay quienes están siguiendo al Señor por razones equivocadas y la razón de Judas era su avaricia. Y aquí vemos la hipocresía en él, mis amados hermanos. Fíjense aquí, mis amados hermanos, sucedió algo y fue cuando al Señor lo ungieron y derramaron un perfume costoso ante los pies del Señor. Según dice la Escritura, que este perfume valía 300 denarios. El día de un jornalero en los días del Señor era 1 denario al día. Ahora, quitando los días festivos y las fechas festivas, 300 denarios equivalía a 1 año de trabajo. Y María tomó un perfume de nardo puro que valía 1 año de salario, porque amaba tanto al Señor y lo derramó sobre los pies del Señor. Pero saben, hermanos, Judas dijo, no pudo ser vendido este perfume por 300 denarios para darse a los pobres. Pero la Biblia dice que dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Fíjense que él miró
aquel gesto que hicieron con el Señor como un desperdicio, y aparentemente, hermanos, él trató de tener piedad o misericordia y decir, estoy pensando en los pobres. Pero la Biblia dice, no pensaba en los pobres, pensaba en su avaricia, porque era un ladrón. Sustraía el dinero, mis amados hermanos. ¿Qué le parece a usted? Estaba tan lleno de avaricia que estaba mirando cada ofrendita que caía para agarrarla. Hay mucha gente aquí, hermanos, muchos evangélicos que nos están mirando a través de las redes también, que están llenitos de avaricia. No son diferentes a Judas. Algunos son peores que Judas. Algunos se asustan al escuchar el nombre de Judas. Pero ¿qué tal si revisan sus vidas? Porque hay unos que son peores que Judas. Pues también cambian al Señor, algunos por dinero, otros por placer, otros por ser fornicarios, otros por ser idólatras. Hay quienes cambian al Señor y lo negocian y lo venden por cualquier apetito carnal. Ahora, aunque él decía esto porque era un ladrón, Jesús podría haberlo reprendido públicamente, porque el Señor conocía todo. La misma Biblia dice que Jesús sabía que él decía esto porque era ladrón, y Jesús pudo haberlo avergonzado y haberle dicho, ladrón, no, tú no tienes amor a los pobres, tú eres tremendo ladrón. Pero saben, hermano, el Señor estaba tratando de apaciguar aquel corazón endemoniado, aquel corazón poseído por los demonios, y le dijo, déjala. Miren la respuesta del Señor, tan suave, tan tierna. Déjala, para el día de mi sepultura he hecho esto, dijo, porque a los pobres los tendré con vosotros. El Señor le sigue el cuento. El Señor le sigue la idea, aunque él lo sabía. A los pobres, Judas, los vas a tener, le dice, pero Judas, a mí no me vas a tener siempre. Estás a punto de irte a una eternidad donde yo no voy a estar más contigo. Hermanos, sepamos esto, no juegue con el privilegio de ser salvo, hermanos. ¿Me está escuchando usted que está todo mudo esta noche? No juegue con el privilegio de ser salvo, porque la furia de los demonios están esperando que usted abra su corazón para poseerlo a usted, para poseer su mente, hermanos. El Señor trató de hacer algo por él, pero aquí la relación llegó a un punto donde se quebró, mis amados hermanos. Este fue el motivo que llevó a que él tomara aquella fatal decisión. Fíjense, mis amados hermanos, qué tremendo. La tragedia empezó a ser planeada. La Biblia dice que después de él haberlos ungido, haberlos lavado, entonces dice en el Evangelio de Mateo 26, 14 al 16, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Este no fue un pecado ocasional, no, él planeó. Él caminó muchos kilómetros y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entrego. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata y se lo pagaron de adelantado. Y él, aunque lo andaba escuchando y andaba disfrazado de ovejita, pero ya era un lobo, buscaba momento para entregarlo. ¿Ven por qué no hay que tener lástima de Judas? No hay que tener de él lástima, y el que se atreva a defender a Judas posiblemente esté en su misma línea de traidor. Jesús no quiere que usted defienda a Judas, quiere que usted lo vea como lo que él es. Él es un diablo. Él es un hijo de maldición. Suena horrible decirlo, pero es que solo hay dos familias aquí: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Usted no puede ser medio hijo de Dios y medio hijo del diablo. O usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo. A ese silencio no me interesa a mí. Esto es una gran realidad bíblica, mis amados hermanos. Lo vendió por 30 moneditas de plata, que era lo que valía un esclavo. 30 monedas de plata. Por eso lo vendió. Ahora los cristianos en la actualidad lo están vendiendo por mucho menos que eso. Por una película en Netflix, por una adicción a la pornografía,
Lo están vendiendo por tratos deshonestos, algunos porque son traficantes, otros porque no pueden dejar, mis amados hermanos, esa avaricia satánica que no los deja buscar el rostro del Señor. A su nombre. Aquí está el contraste, mis amados hermanos, entre el amor rebosante de María cuando lo ungió y el odio rebosante de Judas cuando lo vendió. ¿Ven? María tiene tanto amor que lo abraza y le derrama perfume en los pies. Y Judas tiene tanto odio que decide venderlo, mis amados. Fue la primera vez que él actuó solo, se fue solito. Noten que él sabía que no iba a llevarse a ninguno de los otros. Él conocía el corazón de los demás discípulos. ¿Cómo no invitó a Juan? ¿Cómo no le digo a Pedro, Pedro, te invito a un negocio, vendamos al Señor? Era un hombre tan astuto que sabía que aquellos hombres eran verdaderos creyentes, pero él mismo sabía que él era un demonio. Así que, mis amados hermanos, él mantuvo esa amargura embotellada. Él mantuvo esa maldad ahí en su corazón. Hay gente, hermano, que todavía no quieren librarse, fíjense ustedes. Hay gente que decide tener ese veneno ahí cuando acuerde se ponen a hacer algún en vivo, algún videíto, algo ahí para sacar su veneno. Para hablar mal del Señor, para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de todo lo que se hace para la gloria del Señor. Y usted debe tener cuidado cuando llegue a una casa y empiece a escuchar a gente que habla mal de la iglesia y habla mal de los pastores. Esos no son hijos de Dios, hermano. A su nombre. La hipocresía llegó al corazón de este hombre, mis amados hermanos. Fíjense ustedes, hermanos, Satanás no lo obligó. No dice la Biblia en ningún momento que él lo obligó. Le surgió en el corazón de él mismo un anhelo maligno por vender al Señor. ¿Y cómo hizo esto? Si usted ve, voy a ir terminando, pero usted ve en Mateo 13 que el Señor le lava los pies antes de ir a la cruz a los 12. Y le lava los pies a los discípulos. Y dice la Biblia que ahí también estaba Judas cuando él le lavaba los pies. Y se imagina la humildad del Señor lavándole los pies a Judas. Era otro mensaje, yo me imagino aquella toalla, aquel lebrillo y el Señor pasándoselo con suavidad sobre sus pies diciéndole, hijo, te estoy queriendo limpiar, te estoy queriendo perdonar, te estoy queriendo sanar, te estoy queriendo llevar a una eternidad de gloria. E imagino en el corazón de él diciendo, lo odio, lo aborrezco. No tengo en él un sentimiento por él sano, solo recibo odio por él. Y cuando llega Pedro, Pedro se escandaliza y dice, Señor, a mí usted no me lava los pies. El Señor le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Y luego que los lavó quedó viendo a Judas y le dijo, el que está limpio no tiene que lavarse más que los pies. Y le dijo de manera directa, me parece a mí que lo quedó viendo y dijo, aunque no todos ustedes están limpios. Y quedó viendo a Judas para hacerle saber, Judas, tú no estás limpio. Judas, hay una semilla de avaricia en tu corazón, no estás limpio. A su nombre. Ahora, mis amados hermanos, como él trató de decirle de alguna manera, de insinuarle, de ser claro con él, de que estaba sucio, de que estaba contaminado, y él no quiso entender cuando se sentaron a la mesa, entonces él fue claro y dijo, uno de ustedes. Porque él ya lo venía diciendo, pero fue más claro el círculo de los 12 y dijo, uno de ustedes me va a entregar. Lo dijo de manera clara y dijo, y el que mete la mano en el plato conmigo, él levanta contra mí su mano. Uno de ustedes. Y entonces empezaron a hacerse un autoexamen. Mire, Juan sabía que él no era, pero aunque él sabía, él también sabía lo oscuro y lo malo que es el corazón. Y empezó a decir, Señor, ¿soy yo? Dijo, no, Señor, no, tú no eres, Juan. Y Pedro dijo, Señor, ¿acaso soy yo? No, Pedro, tú no eres. Ellos tenían tanto miedo de su humanidad que ellos decían, aunque en mí no hay deseo de traicionarlo, puede ser que en algún momento lo traicione. Y empezaron cada uno a decirle, Señor, ¿acaso soy yo? Pero miren aquí, hermanos, cuando el corazón se vuelve oscuro, él sí sabía que era él. ¿Me está escuchando? Él sí sabía que era él.
Él sí sabía porque ya había hecho un contratito de venderlo. Pero ¿cómo tiene un corazón tan oscuro que se atreve a decir con tanto cinismo? Entonces, ¿seré yo, Señor? Le pregunta el que lo va a entregar, Señor, ¿seré yo? Y el Señor le dice, tú lo has dicho, Judas. Eres tú el que me va a entregar. Ahora note, hermano. Parece que está tan claro, pero los discípulos no entienden de qué está hablando. Pero él sí entendió, eres tú el que me va a entregar. Y tomó otra señal y dijo, el que yo del pan mojado en el vino, él es el que me va a entregar. Y tomó el pan y lo dio en Judas, y se lo dio a Judas Iscariote. Y dice el verso 26, que después que le hubo dado el pan y entró el bocado en él, Satanás también entró al corazón de Judas. Note, hermano, cómo Satanás entró, no fue desde el inicio. Satanás entró porque el Señor le estaba dando la última oportunidad en la mesa. Le dijo, eres tú, Judas. Tú eres. Soy yo, Señor, sí eres tú. Él estaba esperando que Judas dijera, Señor, me arrepiento, lamento, estoy profundamente arrepentido de lo que he estado haciendo. Pero miren que él continuó con el mismo cinismo con el que muchas personas continúan después de escuchar una y otra vez el mensaje. Ahora, mis amados hermanos, como el Señor sabía que ya no se podía hacer nada por él, entonces lo abandonó a voluntad de su propio deseo. ¿Cuál era su deseo? Odio, maldad, avaricia. Y como había en él tanto odio, Satanás personalmente entró y poseyó el corazón de este hombre. Pero entró en él porque él libremente le dio la oportunidad de que él entrara, mis amados hermanos. La Biblia dice que era de noche cuando él tomó el bocado y Satanás entró en él, en los versos 27 al 30. Y se da, mis amados hermanos, aquí que se cierra la oportunidad para Judas. El día de salvación ya había pasado para él. La misericordia ya era muy tarde para que él la recibiera. Hermano, Judas nos muestra aquí muchas cosas. Escúcheme bien, porque a muchos les va a tocar el final de Judas, hermano. Yo tengo que predicar esto con sinceridad. No toda la gente se va a ir al cielo. Ni siquiera los predicadores que predican o hacen milagros tienen garantizado el cielo. Muchos estarán ahí diciendo, yo fui pastor. Ahora usted se puede levantar y decir, oh, mira, si se va a quedar un pastor, sí. Si se va a quedar un pastor, también se va a quedar un miembro frío y tibio. Muchos se les va a pasar el día de la salvación, hermanos. Porque el Señor está dando oportunidad a los seres humanos. Pero mientras el Señor más los llama, hermanos, mientras se les ruega, mientras se les suplica, la gente sigue más soberbia. Mire que hoy se predica y algunos se van a ir endemoniados de cada prédica en las iglesias. Es decir, yo no vuelvo a esa iglesia. No me gusta cómo hablan, no me gusta ese mensaje. Y cada vez, mis amados hermanos, que Judas tenía la oportunidad de recibir el consejo de Dios, él decidía mejor abrir el corazón a Satanás. Así que él le dio el bocado al Señor y le dijo, vete. Pero no celebró la cena ahí, porque él no iba a celebrar la cena con un diablo. Le dio el bocado y se fue Judas, endemoniado. Y él instituyó su cena con los 11 discípulos. Ahora, mis amados hermanos, dice la Biblia que empezó a haber una angustia en el corazón del Señor. ¿Se acuerdan que él se fue al monte lleno de angustia? ¿Se acuerdan que él sudaba como sangre? ¿Por qué creen que había esta angustia en el Señor? Porque el Señor amaba profundamente a Judas, hermano. Claro que sí. A como ama el Señor profundamente a muchos que van a arder en el infierno. A como ama el Señor profundamente a muchos que se bautizaron y predicaron, hicieron tanta cosa, pero decidieron darle su corazón a Satanás. El Señor lo ama profundamente y él no podía contener aquella emoción en su espíritu y angustiado ahí sudaba sangre recordando la ingratitud de Judas. Recordando el odio oculto que Judas tenía en su corazón y la presencia constante de Satanás y el juicio cercano cada vez más sobre él. Ahora no es de extrañarse que le dijera a Judas, vete rápido, lo que vas a hacer hazlo rápido. Porque estaba tenso el Señor, hermano. ¿Ustedes creen, hermanos, que al Señor no le duele? ¿Ustedes creen que el Señor es juguete de la humanidad que manda predicadores, que derramó sangre para que mucha gente vea esto como una religión barata?
¿Usted cree realmente que Él no se duele cuando mucha gente escucha el Evangelio y deja pasar de largo su oportunidad? La decisión ya había sido consumada. Él salió del aposento y fue donde los Sanedrines y le dijo: conozco el lugar exacto donde Él está. Es un monte donde Él está orando. Él había estado siguiendo al Señor y estaba diciendo: necesito un momento que Él esté solo. Necesito un momento donde yo lo pueda encontrar solo. Y Judas conocía que Él iba al Getsemaní a orar. Y dijo: ese es el momento. Y fue a los principales y le dijo: sé dónde están, amados hermanos. Mire cómo había planeado esto. Él lo quería entregar, mis amados hermanos, en un lugar solo porque tenía miedo al pueblo. Y tenía miedo que la gente lo descubriera. Era un hipócrita, pero quería mantenerse fiel hasta el último momento. A su nombre. Él no quería entregarlo públicamente, quería que todo pasara y que Él se mostrara como un fiel, que nadie supiera, mis amados hermanos. Pero Él escogió la forma más cobarde de entregar al Señor. Cuando estaba solo, guió a los soldados al lugar íntimo de oración, donde Él se apartaba solo a orar con una turba. Llegaron ante Jesús. Y aquí en San Juan 18:3 describe el momento cuando Judas llega con una compañía de soldados. Dice que iban con palos, con alguaciles y antorchas y armas. Y el Señor le dice: como contra un criminal vienen contra mí. Ustedes me vieron en el templo, pero nunca se echaron mano de mí. Y ahora vienen a mí como un criminal. Pero lo más sorprendente, mis amados hermanos, es que Judas había dicho algo. Judas había dicho: como está oscuro y son 11 los que están con él, yo le voy a dar una señal. Al que yo le di un beso en la mejilla, ese es. Cuando el corazón se vuelve oscuro, no hay medidas, hermano. Caemos muy bajo. A quien yo le di un beso, ese es. Pero el Señor quería evitar aún eso. Y el Señor sale voluntario antes que Judas lo bese y dice: ¿a quién buscan? Él sabe a quién buscaban. ¿A quién buscan? Y los soldados dicen: a Jesús. Y Él dice: yo soy. Como quien dice: Judas, te quiero evitar que vayas tan bajo. Te quiero evitar esto, que tú vengas y me beses con tanta hipocresía. Yo soy, no necesito que tú me beses. Pero saben, hermanos amados, fue tan cruel, mis amados hermanos, que Él siempre se arrimó y le besó. Y cuando le dio un beso, el Señor le dijo con una mirada tierna, y todavía esperando encender la llama en Él, le dijo: amigo. Ese es el momento para que Judas cayera de rodillas y dijera: Señor, yo planeé venderte, yo planeé hacerte esto malo, pero he recapacitado, Señor, porque aún tú, conociendo todo lo malo que yo ando haciendo, aún así me llamas amigo. Señor, voy a ir a la muerte contigo, me arrepiento de lo que he hecho, perdóname. Él lo hubiera perdonado. Porque Él no dijo, Jesús no dijo sinvergüenza, endemoniado, le dijo: amigo, eres mi amigo, eres mi íntimo amigo. La voz del Señor todavía nos sigue tratando con amistad, aunque seamos adúlteros, idólatras, avaricia por el dinero, amor por las cosas de este mundo. Él nos sigue diciendo todavía: amigo, te quiero salvar. Pero Él no le importó ese gesto de amor. Se fue y le besó, mis amados hermanos, con un beso de aparente amistad, pero era el beso de la traición. Era innecesario ese beso, ¿verdad que es cierto? No era necesario. Ya Él se había descubierto que Él era. Pero aún así su corazón estaba tan negro, mis amados hermanos. Y Jesús le dice una verdad dolorosa, le dice: con un beso me entregas, amigo. Fíjense cómo la maldad, el odio, se disfrazaban de ser amigos del Señor, mis amados hermanos. Ahora, ¿cómo es que este hombre es tan insensible que aún así no despierta? Aun cuando Jesús mostró, mis amados hermanos, para él su misericordia. Y aquí viene el desenlace de todo esto, mis amados. Jesús fue entregado y vendido por Judas, por avaricia, con un beso, con un acto de amor, pero lleno de oscuridad detrás de este acto. Así que hoy nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, ¿cómo está mi corazón delante del Señor? Hermano, hay gente que no teme, hay gente que en pecado predican, en pecado tocan, en pecado cantan.
Y el Señor no los ha matado todavía. El Señor no ha permitido que caigan endemoniados, que caigan locos, que anden arrastrando un saco de piedra. ¿Cuánta gente, hermanos, miembros, líderes, caen en pecado, hermanos? ¿Cuántos casos se atienden en las iglesias de fornicarios y adúlteros y todo tipo de pecado? Pero el Señor sigue diciendo, es que todavía te estoy mostrando mi amor hasta el final. Porque el día que despiertes en el infierno, tú serás el único responsable de estar ahí. Y aquí llegó el momento cuando la conciencia de Judas despertó, mis amados hermanos. Vendió el Señor por 30 monedas de plata, sin embargo, después que lo vendió, empezó a ser atormentado por los demonios. El pecado no es de gratis. El pecado que hoy la gente disfruta, mañana los va a atormentar por una eternidad. Y empezó a decir, he pecado, he pecado. Se empezó a agarrar la cabeza y empezó a decir, he entregado sangre inocente, he pecado. ¿Cómo no dijo eso antes? Ven, porque no es arrepentimiento, ahora es que está lleno de remordimiento. El dinero que es tan valioso, ahora ya no vale nada para él. Y aquí muestra un falso arrepentimiento. Él no llora por Cristo, él llora por sus consecuencias. Note, él nunca dijo, lamento haber entregado a Cristo. Él dijo, yo pequé, yo hice mal. Él lamenta sus acciones. Mucha gente lamentará sus acciones. Usted es responsable, no me quede viendo con esa cara de que no entiende el evangelio. Porque hay unos que muestran una cara de inocentones, así no entiendo nada del evangelio. Pero sí entienden cómo pecar, entienden cómo ser malos delante del que les da la vida. A su nombre. Y él llegó donde los principales sacerdotes y le dijo, miren, yo pequé. Yo entregué a un inocente. Y ellos le dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Aquí empezó el pecado a mostrarse a como cuenta. ¿Qué nos importa a nosotros de tus acciones? Allá tú. Noten, ahora sí él tiene que ser responsable. No digo, ve y culpa al diablo porque él te obligó. No, dijo, allá tú. Tú decidiste hacerlo, Judas. Y él arroja las monedas de plata y va y se ahorca, mis amados. Qué trágico, ¿verdad? Su conciencia no lo dejó en paz. Lleno de remordimiento fue y se ahorcó, mis amados hermanos. Y los sacerdotes agarraron aquel dinero y dijeron, mira, es dinero de sangre. No lo podemos echar al alfolí. Vamos a hacer algo, vamos a comprar un campo para sepultura. Y le pusieron aquel campo de sangre o Aceldama, porque este es el precio del amado. Y irónicamente, aquel mismo campo donde los sacerdotes compraron, fue el mismo lugar donde Judas halló un árbol y se colgó. El libro de Hechos dice, mis amados hermanos, que él cayó de ese árbol, que no lo registra Mateo. Y dice que cayó de cabeza y se reventó sus entrañas, sus sesos quedaron derramados en una piedra. Parece que estaba en un gran precipicio y cayó y se reventó por la mitad. Y se fue a su propio lugar de perdición, al lugar que él escogió. Hermano, Judas está aquí para decirnos, es trágico jugar con la salvación. Está aquí, hermanos. Él eligió ahorcarse. Él eligió vender al Señor. Amados hermanos, y el Señor fue claro cuando dijo, a este hombre le hubiera sido mejor nunca haber nacido. Hermano, ¿acaso no es el mismo principio para los que se van a perder en el infierno? Mejor es que no nazcan, hermanos, a que alguien nazca para estar en una eternidad sin Cristo. ¿Cómo es posible que ahora la gente siga ahí? Si soy activo, si no soy activo, si juego al cristianismo, si no juego, este mes tomo la Santa Cena, el otro mes no, este mes soy activo, el otro mes soy pecador. Cuidadito, porque estás en la misma posición de un Judas. Con usted estoy hablando, hermanos. Y con el montón de gente que me está escuchando también. Porque sé que hay muchos que me están escuchando ahí que no son mejores. Que su vida no está mejor. Y la enseñanza está aquí clara, hermano. Jesús lo llamó al descanso. Dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Jesús sigue llamando a la gente. Yo los quiero hacer descansar, yo los quiero perdonar. Sin embargo, hay muchos que no quieren y desprecian los privilegios que el Señor le da, como lo hizo Judas, amados. A su nombre. Despreció la bondad, la benevolencia, el amor del Señor.
Aunque el Señor siempre, mis amados hermanos, mantuvo su soberanía, pero Judas siempre fue falso y hipócrita. Enfrentó una tragedia personal y fue reemplazado por Matías. Matías ocupó su lugar. Y aquí quiero terminar. La Biblia dice que Judas se fue a su propio lugar. A su propio lugar. Noten, no lo envió el Señor para que usted no permanezca toda la vida leyendo la Biblia como un ciego diciendo, oh, el Señor eligió a Judas para condenación. Espero que después de este mensaje usted haya quedado claro de esto. Dios no condena a nadie. Dios no salva a la fuerza a nadie. Usted elige su propio lugar. Que la Biblia dice que era hijo de perdición, que la Biblia dice que era del maligno, lo dice porque el Señor conoce todo, pero nunca dice que el Señor lo eligió para ser del maligno. Lo mismo se puede decir de mí o de usted. Lo mismo puede decir el Señor, porque ¿cuántos saben que el Señor sabe si yo me voy a salvar o no? También el Señor sabe si tú te vas a salvar o no. Y el Señor puede decir, Jorge es del maligno, es del Señor, porque Él lo conoce. No quiere decir que Él elige a Jorge o a cualquiera de los que estamos aquí para ser salvos o para ser condenados. Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Pero esta es la condenación, dice San Juan 3:18. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres y las mujeres eligen dónde se van a ir. ¿Están seguros de eso, mis amados? Entonces, bajo esta palabra infalible de Dios, le quiero invitar que usted camine el resto de su vida, hermano. Sus elecciones